43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron desaparecidos por un grupo criminal, claro, en complicidad con fuerzas del Estado, municipales, estatales y federales. Fue en septiembre de 2014 y a la fecha no sabemos nada sobre el paradero de estos jóvenes. En el mismo mes de septiembre, pero una década después, en 2024, un grupo de activistas encontró un rancho en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, en el que había evidencias de que había sido usado como centro de reclutamiento, entrenamiento y adoctrinamiento de otro grupo criminal. Incluso hay evidencia de que asesinaron personas en este lugar que se negaron a convertirse en delincuentes. Son dos casos icónicos de una crisis de personas desaparecidas que el Estado mexicano insiste en negar. Hasta el 7 de mayo de 2025 había 128.098 personas desaparecidas y no localizadas, esto de acuerdo al registro oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda. De este universo, 117.917 están en calidad de desaparecidas. Personas que un día salieron de su casa, de la escuela, de su lugar de trabajo y simplemente no regresaron. Porque una o más personas se los impidió y estos responsables pudieron ser agentes del Estado o integrantes de un grupo criminal. El gobierno pretende minimizar, pero la realidad muestra que vivimos una crisis de derechos humanos porque por cada persona desaparecida hay una familia que los está buscando, porque la autoridad prefiere voltear hacia otro lado. Te doy la bienvenida a una emisión más de Expedientes MN, donde observamos la realidad desde todas las perspectivas posibles. Yo soy Andrés Solís, me da mucho gusto recibirte en esta pantalla. Hoy vamos a hablar de la crisis de personas desaparecidas, de las acciones y omisiones del Estado en la búsqueda y las violaciones a derechos humanos de las víctimas directas o indirectas de la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. Así que no te vayas, vamos con el reportaje de la semana. Se están encontrando varias fosas, crematorios, la localización varios huesos. Es el rancho Izaguirre que pone a México otra vez en los reflectores por la desaparición de personas y que obligó al gobierno a admitir una crisis que intentó desaparecer de la agenda. En el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado. Ahora, está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. Los números son terribles. Con Calderón, en promedio cada día se reportaron 7 desaparecidos. Con Peña, el número subió a 15. Con López Obrador llegó a 24 y con Sheinbaum se disparó a 44. Están duplicando los números y si vamos así, seguramente va a ser dantesco este sexenio. Es un problema histórico. Desde 1952 se han hecho más de 355,000 reportes. El 64% de las personas fueron localizadas. El resto, más de 126,000, no han sido encontradas. Esta cifra se divide en más de 10,000 no localizados, personas cuya ubicación se desconoce, pero su ausencia no se relaciona con delitos, y más de 116,000 desaparecidos, de quienes se desconoce su paradero, pero se presume que su ausencia se relaciona con algún delito. Si son personas que se la llevaron, ¿no? Puede ser delincuencia organizada o delincuencia no organizada. En 2018 se promulgó la ley de desaparición forzada y cometida por particulares. También se creó el sistema de búsqueda y el registro de desaparecidos. En 2023, López Obrador descalificó este sistema, ordenó un conteo distinto y afirmó haber encontrado a más de 20,000 desaparecidos. Expertos afirman que no siguió estándares internacionales y no hay evidencia de las localizaciones. Es el reducir la cifra de personas desaparecidas. Ante el hallazgo en Teuchitlán, la presidenta anunció 6 acciones inmediatas, como el fortalecimiento de la Comisión de Búsqueda, el registro de población con datos biométricos, búsqueda inmediata e instituciones de identificación humana. Pero expertos afirman que el problema de fondo es el empoderamiento de los cárteles y la impunidad, fenómenos que no han sido frenados y que han dejado 72,000 cadáveres sin identificar y más de 126,000 desaparecidos. El Estado no busca a las personas, son las propias familias las que continúan haciendo las labores de búsqueda. Mega Noticias, Abel Martínez. El gobierno reconoce a medias esta crisis de personas desaparecidas porque insiste en que el Estado mexicano ya no desaparece a nadie como lo hacían los gobiernos del pasado. Esto no solamente es mentira, sino que las acciones anunciadas para atender el problema son un recuento de lo que debieron haber hecho desde siempre y además son insuficientes y no atienden las necesidades de cada víctima. No nos ven como personas. Si tú desapareces,
pues no hay ninguna garantía de que el Estado te vaya a buscar. Este es uno de los testimonios de la tragedia de los desaparecidos. Por eso expertos consideran un avance que el gobierno lo admita, pero afirman que las acciones anunciadas por la presidenta, como fortalecer a la comisión de búsqueda, el registro de la población con datos biométricos e instituciones de identificación humana, no son suficientes. Lo novedoso es que lo menciona. Desde que tomó posesión, incluso durante la campaña, no fue un tema. Desafortunadamente, lejos de hablar con los colectivos y hacer un diagnóstico, pues se adelanta a generar una serie de propuestas que pues no son realmente propuestas serias. Se anuncia el reforzamiento de la comisión de búsqueda, pero su presupuesto para este año fue recortado 16%. Se propone una base de información forense y una plataforma de identificación humana. Instituciones que desde 2019 la Fiscalía de la República debió establecer. El protocolo de búsqueda inmediata ya es parte de la ley de desaparición. Se debe buscar desde el reporte inicial, pero funcionarios admiten que no están capacitados. Si no asumimos que las fiscalías, las policías tienen la labor, las herramientas, y si no las tienen que construir para encontrar a las personas, el fenómeno se va a seguir perpetuando. También se propone equiparar la desaparición con el secuestro para que la pena máxima pase de 60 a 140 años de prisión, pero especialistas afirman que son delitos distintos. La desaparición es un delito de lesa humanidad, tiene un propósito distinto al secuestro. Una de las acciones que expertos reconocen es el registro de población con foto y datos biométricos, pero especialistas en protección de datos consideran que ante la falta de ciberseguridad, el riesgo de que la información sea vulnerada aumenta. Es lamentable que no tengamos un documento que nos identifique desde que nacemos hasta una edad avanzada. A 6 años de su promulgación, expertos afirman que la ley de desaparición es letra muerta porque las autoridades limitan el presupuesto de las comisiones de búsqueda y fiscalías, y quienes hacen el trabajo son los más de 1,000 colectivos. Es tan importante que el Estado mexicano traduzca ese compromiso, si la forma en que puede ser verificable ese compromiso es que disminuya la desaparición de personas. Mega Noticias, Abel Martínez. Y otro problema a resolver es la incapacidad del propio Estado en todos sus niveles para poder identificar los miles de cadáveres que siguen llegando a las morgues y a los servicios forenses. Es otra promesa incumplida que además significa una violación a leyes vigentes por no haber instalado el Centro Nacional de Identificación Humana y el Banco Nacional de Datos Forenses. La crisis forense no ha dejado de agravarse. En 2018 sumaban más de 37,000 cadáveres sin identificar. Para 2023 esta cifra casi se duplica. Hay más de 72,000 cuerpos que el Estado mexicano no ha identificado. Evidentemente está muy vinculado con el tema de la desaparición, porque lo que tenemos es una gran cantidad de cuerpos que están en diferentes fosas. El incremento progresivo de cadáveres sin identificar data de 2006, cuando inició la llamada guerra contra el narco. Expertos aseguran que no se invirtió en personal especializado, infraestructura ni tecnología. El Estado debe resolver un problema a nivel nacional, pues con recursos, instituciones, capacitaciones. Si no hay eso, pues se queda en un discurso. Las fiscalías son las responsables de identificar los cuerpos, pero el rezago es mayúsculo. A pesar de que lo ordena la ley de desaparecidos, no se ha creado el programa de exhumaciones, el registro de fallecidos no identificados, ni el banco de datos forenses. Teniendo responsabilidades que la ley les da, la Fiscalía General de la República se ha negado. En el sexenio pasado se habilitaron 35 centros de resguardo forense. En 2022 se inauguró el Centro Nacional de Identificación Humana, pero redujo sus actividades hasta detenerlas en 2024, cuando despidieron a 40 de sus 59 especialistas. Al comienzo de este año cerró sus puertas, pero tras el hallazgo en Teuchitlán se ordenó retomarlo. No hay un grupo de búsqueda inmediata como se prevé en la ley. El Centro de Identificación Humana medio empezaban ahí a armarlo, pero lo acaban de desmantelar. Los colectivos de buscadores que han encontrado la mayoría de fosas clandestinas denuncian al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el estancamiento en la atención, y el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada denunció que hasta ahora México no ha podido consolidar una política pública de identificación humana, teniendo el grave pendiente de la crisis forense. Desearía que las familias que se van de este mundo sin saber del paradero de sus desaparecidos se hallen reunidos nuevamente algún día en un sitio no terrenal. Ojalá que se materialice esa frase de volverte a ver. Mega Noticias, Abel Martínez.
Y me da muchísimo gusto recibir otra vez en este foro de Expediente CMN a mi querido compañero y amigo Abel Martínez, quien hizo esta primera investigación. Mi querido Abel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Con el gusto también de saludarte, Andrés. Oye, estamos aquí hablando de este tema, de una crisis que, como tú lo anticipabas en estas piezas periodísticas, el gobierno medio reconoce. Pero ¿qué fue lo que fuiste encontrando en el camino en un tema que hemos abordado desde diferentes perspectivas aquí en Mega Noticias, Abel? Claro, Andrés. Bueno, lo primero que quiero dejar claro es que tanto en el tema periodístico como incluso las personas que están muy bien informadas o los colectivos, desafortunadamente hay una especie de normalización de esta violencia que representa las desapariciones, ¿no? Entonces, pareciera que estamos estudiando un fenómeno que ahí está y hay que actualizar cifras y ver que pues está creciendo, pero sí quiero dejar muy claro que es algo muy grave, Andrés, que una persona desaparezca y que, bueno, finalmente nunca se sepa qué pasó con él. Es una responsabilidad del Estado garantizar la seguridad y garantizar la integridad de las personas. Tenemos más de 127,000 historias de mexicanos que no están en su casa, que no sabemos dónde está, y por supuesto que la autoridad tendría que encontrarlos. No está pasando eso. No, pero además estamos hablando, o sea, cuando pones el número así, 127,000 personas, es el 1% de la población nacional, porque en este país que tenemos 130 millones de habitantes, hablar de 127,000 personas desaparecidas no localizadas es el 1%. Y esto ya por sí solo es una cifra que debería de ocuparle a la autoridad y me lleva a preguntarte, Abel, ¿qué pasa? Porque como periodistas, ante la desaparición de organismos autónomos, ante la falta de consolidación de otros organismos como la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿qué tan difícil es hacer una investigación periodística sobre estos temas? Claro, pues es vergonzoso, te desilusiona, pero llegas a que incluso la secretaria de Seguridad Pública, después ahora ya de Gobernación, pues tiene razón. Ni siquiera el Estado mexicano tiene la capacidad de tener una cifra real. Evidentemente ella lo dijo para decir que estos 127,000 quizá no eran 127,000, que eran muchos menos, pero el Estado mexicano, el gobierno, las autoridades, los familiares de buscadores, no tenemos una cifra exacta de cuántas personas hay desaparecidas porque simplemente no hay un control, un registro de población efectivo en nuestro país. Eso de entrada que es básico y que por ejemplo sí tiene España con su DNI o que tienen otros países ni siquiera tan avanzados, pero que cuentan con un registro de todas sus personas, no lo tenemos. Entonces, salir a buscar a alguien que ni siquiera tienes registrado, cuando desaparece un menor de edad, ¿no? No tienes su foto tan clara, tienen que estar compartiéndote una que a veces no es reciente. En fin, no estamos teniendo esa cifra, que sería lo principal para buscar. Y nuevamente hablamos, la responsabilidad es de una autoridad que se encarga de buscar, desaparecer este tema de la agenda pública. Ahora, tú platicabas con colectivos de búsqueda de personas, hablabas de una cifra de colectivos que están recorriendo todo el país, pero en realidad no todos los grupos de búsqueda acceden a dar entrevistas a la prensa por una razón simple: tienen miedo. Tienen miedo de que alguien les vea en los medios de comunicación y los perpetradores de la desaparición puedan actuar en su contra. Entonces eso también dificulta un poco el trabajo periodístico, pero también nos da una muestra muy clara, Abel, de cómo como periodistas tenemos que hacer nuestro trabajo para también garantizar su integridad física y su vida, ¿no? Sí, por supuesto, y lo vemos en este tema y en cualquier tema. La práctica del periodismo pues es ir nadando contracorriente. Pero lo más grave, Andrés, es que los mexicanos, tanto en la desaparición como en la extorsión, como en los homicidios, se quedan callados, Andrés. Están pues paralizados, tienen miedo, aterrorizados. Hay 127,000 personas desaparecidas y tendríamos que estar viendo a 127,000 familias en las calles. No lo estamos viendo. Hay alrededor de 2,000 grupos de buscadores de desaparecidos, todos con miedo, muchos valientes que hablan, que se enfrentan al gobierno, que dicen las cosas como son, y bueno, esos son los que están. Los otros están callados, atemorizados, o incluso los mismos buscadores, más de 20 madres buscadoras ya asesinadas, o sus familiares también ejecutados. En fin, no hay registro, no hay control de la población, no hay autoridad que atienda, y bueno, la población está en el miedo.
Y sin embargo, digamos que desde el punto de vista mediático, el Estado mexicano se mantiene en ese discurso de que ellos ya no participan en la desaparición de personas, que el gobierno ya no desaparece, como si de un día para otro, pues los policías gandallas pues ya se volvieron buenos, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya son policías de Morena, entonces ya son de Guardia Nacional. Ya son policías buenos, ya fueron a todas las capacitaciones en derechos humanos, en perspectiva de género, y eso que fue muy criticado incluso por quienes ahora están en el poder, ya desapareció, ya se limpió, nada más con un tronar de dedos de alguien que pues está concentrando mucho poder en el país. Entonces, no es así, Andrés. Deberían de cambiar las cosas, no están cambiando y bueno, pues está generando un círculo que no nos lleva a ningún lado. Decías, no es un avance que medio reconozcan que estamos en una crisis, por supuesto que no es un avance y estas 6 medidas que se anunciaron tampoco están ya en una iniciativa, ya estaban en la ley, no hay nada novedoso, se habló de esta CURP, de esta clave o código o registro único de la población. ¿Dónde está la propuesta? ¿Se está discutiendo en este momento? ¿Cuánto tiempo va a llevar? O sea, la presidenta sale, ¿por qué? Porque aparece Teuchitlán, no por otra cosa. Sale, da un discurso, un anuncio, pero en los hechos no hay nada concreto. No, bueno, pues es, Abel Martínez, una crisis que vamos a seguir reporteando y como medios tenemos que seguir investigando, yendo más a profundidad. Y bueno, pues yo te agradezco como siempre que me hayas acompañado aquí en Expedientes con toda esta experiencia periodística que tienes sobre este tema en particular. Yo espero vernos próximamente, me quedo Abel. Gracias, Andrés. Y pues sigan a Abel Martínez en los noticiarios, tanto en Territorio MX como por supuesto Mega Noticias Ciudad de México, pues con toda la información importante. Y nosotros vamos a más información porque vamos a ver la realidad de este país. Aquí en Mega Noticias y en particular en Expedientes MN siempre estamos haciendo esta revisión de qué es lo que está sucediendo en estos temas de relevancia en otras entidades y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en Sinaloa, porque Sinaloa enfrenta una crisis que explotó en agosto del año pasado, de 2024, y que no se ha logrado controlar, pero lo que sí es preocupante es el incremento precisamente de homicidio doloso, pero también de desaparición de personas. Tiene uno la esperanza de que, pues de que todavía le encuentre bien y con vida. A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció 6 acciones para enfrentar la crisis de desaparición en México, como fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, reformas al CURP, alertas inmediatas, equiparar la desaparición con secuestro, mayor transparencia y apoyo a víctimas, su implementación ha sido deficiente. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Sinaloa las desapariciones aumentaron de 3.399 en el sexenio de AMLO a 6.187 bajo el actual gobierno, con 1.009 casos solo en Ahome, ocupando el tercer lugar en desapariciones. Mientras que colectivos de madres buscadoras estiman hasta 18.000 desaparecidos a nivel estatal, de los cuales el 90% son hombres y el 10% son mujeres. Casi 7 personas que no regresaban a diario a su hogar. Y luego nos han dicho que ha bajado al 6.1 y luego al 5.9. Ahí se nos estancó en el último estudio que se hizo al respecto. Esto además que en 2025 el presupuesto destinado a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas disminuyó 47 millones de pesos, de 1.149 millones de pesos asignados en 2024 a 1.102 millones de pesos. En Sinaloa hay 3 colectivos de búsqueda: Sabuesos Guerreras, Voces Unidas por la Vida y Rastreadoras del Fuerte, los cuales son una pieza clave en la localización de restos humanos y fosas clandestinas. Tan solo el colectivo Sabuesos Guerreras, a partir del 2017, ha localizado 75 personas con vida, 750 cuerpos, 18.350 calcinados y en lo que va del año lleva localizadas 35 fosas clandestinas. Esta crisis se ha agravado. No tenemos medidas preventivas desde el gobierno del Estado. Creo que se necesitan medidas mucho más severas y castigos más severos a los culpables. Para Mega Noticias, Jessica Santiago. Y otro estado con una grave crisis es Veracruz.
Y ahí no me lo vas a creer, o sí, deberías de creerme. El exfiscal está involucrado con un caso de desaparición de personas y el que era su fiscal especializado para desaparición de personas también está involucrado en la desaparición de personas. ¿Y qué creen? Pues está prófugo. Así es la realidad en Veracruz. Entre 2015 y 2025, México reportó más de 127,000 personas como desaparecidas. Este fenómeno ha sido calificado por la ONU como sistemático y generalizado. Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda revelan que Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas, registrando hasta 2024 6,988 casos. De acuerdo con Data Cívica, la administración veracruzana que más acumuló este flagelo fue la del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, incluso por arriba del sexenio de Javier Duarte. Aunque fue durante el mandato de este último, es decir, en 2014, cuando más personas desaparecieron en la entidad. El auge que hubo de desapariciones cuando Javier Duarte es incomparable con cualquier otro tiempo. Las desapariciones día a día van en aumento, ¿no? Las cifras están aumentando pues muy grandemente. Mientras que en el primer bimestre de este 2025, la Comisión Estatal de Búsqueda reporta 247 personas no localizadas. El 1 de diciembre de 2018, la primera acción de García Jiménez fue publicar la declaratoria del Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en materia de desaparición de personas en Veracruz, el cual propuso acciones inmediatas para atender este delito y garantizar los derechos de las víctimas, lo cual no se cumplió. Hago pública la declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en materia de desaparición de personas en Veracruz. Colectivos de búsqueda en Veracruz continúan recriminando el mal trabajo de la Fiscalía para realizar la identificación de restos en los CEMEFOS del Estado, los cuales se encuentran rebasados en su capacidad. En estos momentos necesitamos una fiscal que trabaje el tema de investigación, que trabaje el tema de la prevención del delito. Sara Landa, Mega Noticias. Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo el discurso público, vamos a los cuentos 50 y este es el número 1. El gobierno federal y los gobiernos estatales afirman y reafirman que están atendiendo la crisis de personas desaparecidas. Muy bonito. ¿Pero qué creen? Pues que aunque el delito de desaparición forzada está previsto en el Código Penal Federal, la impunidad en estos casos es del 97%, es decir, prácticamente nadie va a la cárcel. Según la ley, si una persona aparece con vida, entonces las y los funcionarios involucrados deberían de ir a prisión y no podrían trabajar en el gobierno durante 20 años. ¿Y qué pasa si la persona no aparece? Y a pesar de que se reconoce como un delito continuado, lo que no continúan son las investigaciones. Vamos a los cuentos 50, número 2. Por ley, el 9 de agosto de 2022 se creó el Centro Nacional de Identificación Humana, dependiente de la Comisión Nacional de Búsqueda. De eso dicen. Bueno, pues pocos días después, el expresidente despidió a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y 3 años después, este Centro Nacional de Identificación Humana ha perdido al 70% de su personalidad, y a su personal, por la austeridad republicana. No hay coordinación con los gobiernos estatales para intercambiar información. Así de simple. Vamos a regresar más adelante con más cuentos 50. En tanto, vamos a un corte y regresamos aquí a Expediente CME.
Gracias por continuar en Expediente CMN aquí en toda la cadena de Mega Noticias, y me da mucho gusto recibir aquí en este foro a Héctor Cerezo Contreras, coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo México, una de las pocas organizaciones, Héctor, que realmente trabaja derechos humanos. ¿Cómo estás? No, pues muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias a ti por acompañarnos aquí en este programa. Has estado viendo un poquito de qué estamos platicando, de esta crisis que el gobierno dice que no existe. No sabemos en qué país vive el Estado mexicano, pero ¿qué es lo que ustedes ven desde la sociedad civil, de muchos años de trabajo del Comité Cerezo en la protección, la defensa y promoción de derechos humanos, pero particularmente en este tema de la desaparición de personas? Pues primero, que no hay un reconocimiento del problema de la desaparición forzada en México. Cuando hay presión por parte de familiares, colectivos, periodistas, reconocen el problema, pero viene una estrategia de simulación. O sea, como que hago, pero en realidad no hago nada, y eso lo podemos ver a través de los años, que las cifras no bajan. Y el otro gran problema que vemos es la impunidad. O sea, simulación e impunidad serían como dos palabras que podrían describir lo que está pasando en México, no solamente desde ahora, sino desde años, con el problema de la desaparición forzada en el país. Digamos que el gobierno actual dice, es que nosotros no desaparecemos personas, pero se le olvida a la presidenta que el Estado mexicano es la federación, estados, municipios, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Sí, ahí falta haber leído la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, donde dice que cualquier funcionario público, servidor público, cualquier persona que reciba un salario por parte del gobierno de cualquiera de los niveles que cometa una desaparición es desaparición forzada. Entonces ella podría decir, yo no estoy ordenando desaparecer a personas, sí, pero policías municipales, policías federales, ejército, Guardia Nacional están desapareciendo, y las mismas cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de otras instituciones están diciendo que efectivamente hay servidores que están desapareciendo, o que a través de particulares, en colusión con el crimen organizado, también están desapareciendo. Y un ejemplo es lo de Teotitlán, Jalisco, ¿no? El presidente municipal ahorita está acusado por desaparición forzada. ¿Qué fue lo que pasó también en Ayotzinapa con el caso de Abarca, ¿no? Que era el presidente municipal de Iguala, Guerrero, pero también ha pasado en otros municipios, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Sonora, en Veracruz? Veíamos este recuento del caso de Veracruz, de los gobiernos, pues Javier Duarte es un caso icónico, ¿no? Y entonces está un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde insiste que el Estado mexicano está haciendo poco o casi nada en materia de desaparición, pero también está esto que recientemente emitió la propia Organización de las Naciones Unidas para aplicar algo que en la vida habían aplicado. Sí, que es que el mundo, los ojos de Naciones Unidas van a analizar si en México se están dando de manera sistemática y planificada las desapariciones forzadas, ¿no? Y es algo que efectivamente, yo que recuerde, ningún país ha pasado por ese examen, por esa lupa. Y lo que tenemos es que en México, en lugar de que decir, bueno, si yo no cometo desapariciones forzadas, entonces ¿por qué no busco las desapariciones de ayer, de antier, de hace 5 días? ¿Por qué en lugar de generar procesos de justicia garantizo impunidad a quienes han perpetrado las desapariciones forzadas? O sea, y eso es algo que es importante decirlo, porque la desaparición forzada, tú mismo lo decías, tiene un carácter continuo. O sea que mientras no se encuentre a la persona desaparecida, es un delito que se sigue cometiendo, a la vez es una grave violación a derechos humanos, y eso va a implicar que si no hay una política del Estado institucional para acabar con las desapariciones forzadas, lo que vamos a tener es se van a acumular las cifras, y como se han venido acumulando las cifras, ¿no? Entonces, sí, lo que se requiere es un reconocimiento real, pero que se traduzca en políticas públicas, y estamos hablando que debe que haber una inversión millonaria para poder enfrentar el fenómeno de las desapariciones forzadas y la identificación de cuerpos. Fíjate que está diciendo algo bien importante, porque el gobierno federal puede decir, nosotros no desaparecemos a nadie, pero tampoco están buscando a los que desaparecieron en el pasado. Pero si hablamos de un promedio de desaparición de 44 personas cada día en esta administración, entonces este gobierno no está cumpliendo con lo que le mandata la ley, y eso en automático ya es una violación a derechos humanos, tanto para la víctima directa como las víctimas indirectas, que son las familias, ¿no, Héctor? Sí, y para la sociedad en su conjunto, porque no está garantizando seguridad a la población, ¿no? Entonces, se van sumando las violaciones a derechos humanos, el no buscar, el no investigar, el no sancionar, el no atender a los familiares y todas las consecuencias físicas, psicológicas, patrimoniales que tienen. Eso también pues se va a ir acumulando a nivel de derechos humanos, y ahorita lo que está haciendo es, nosotros decimos simular, ¿no?
primero no escucho a los familiares, me hacen mucho ruido, ahora sí los escucho, pero de ahí a que eso se traduzca en políticas públicas, vamos a esperar que ojalá sí sea, pero no han hecho lo que ellos mismos como Estado mexicano han dicho que deberían que hacer, al menos desde el 2018. No, bueno, y están las leyes que no han cumplido, está este Centro Nacional de Identificación Humana, el Banco Nacional de Datos Forenses, que no han servido para gran cosa, pero está esta otra parte importante, que es el abandono a las familias. No solamente la descalificación, o sea, el no te escucho, el típico salinista, ¿no? De ni te veo ni te oigo, parece, ¿no? Dicen, no somos como los de antes, pero son peor que los de antes en muchos casos, y eso hace que se genere esa impunidad, ¿no? Y en esta parte, miles de personas salen todos los días a buscar a algún familiar sin la protección del Estado mexicano. A veces los acompaña alguien de la Guardia Nacional, pero en realidad no los están acompañando y es más fácil decir, pues búsquenlos ustedes, ¿no? Sí, inclusive los mismos gobiernos aprendieron, al principio querían impedir que los familiares buscaran, incluso amenazándolos con fincarles delito. Hoy descubren que dándoles agua, gorras, igual una guardia perimetral y que la gente busque es mejor para ellos como Estado mexicano, porque se hacen un lado de su responsabilidad, porque ellos deberían estar buscando, investigando, deberían estar garantizándole a las familias una información semanal del curso de las investigaciones y no lo hacen. ¿Qué prefieren? Que los familiares efectivamente encuentren restos, ¿no? Que se los entregan y que lo que ha sucedido es que luego vuelven a desaparecer esos restos que les han entregado los familiares. Entonces cometen, digamos, una doble desaparición con esos restos que al final se van acumulando en lugares donde no sabemos dónde están y el problema crece y las afectaciones a los familiares pues es mucho mayor. Nosotros podemos ver las familiares buscadoras que iniciaron hace 10 años, 8 años, hoy la mayoría no están desgastadas física, psicológicamente, pero como la maquinaria de desaparición continúa, pues hay nuevos colectivos, hay nuevas madres, hay nuevos padres buscando y es algo que no se acaba. Y el problema está en que muchas veces terminan muriendo por la edad, por alguna enfermedad, consecuencia precisamente del drama de vivir la desaparición de un pariente, de un hijo, de 2 hijos, a veces más familiares, ¿no? Y este otro tema de que puede ser hasta una tercera desaparición porque luego se pierden los expedientes y las carpetas de investigación, ¿no? Y tenemos 72,000 cadáveres, Héctor, restos humanos sin identificar, porque nadie avisa cuando llega un resto, un cadáver, y no hay esa comunicación interinstitucional. Incluso la tragedia es tal que aunque el gobierno ahorita dijera sí, voy a comenzar con un plan de identificación a nivel nacional, coordinado, etcétera, se tardaría más de 100 años con la capacidad institucional y humana que tenemos en México. O sea, si nos dicen vamos a hacerlo, pero no nos dicen cómo, con quiénes, con qué infraestructura, pues nos están engañando porque no tienen esa capacidad. Y eso de compartir las bases de datos, etcétera, lo biométrico, hay que también tener mucho cuidado porque en manos de quién va a estar eso. Ya tuvimos experiencias en el pasado, por más que nos dicen que no son como en el pasado, de que vendieron bases de datos, vendieron el Banco Nacional de ADN, lo vendieron a empresas privadas. Entonces, ¿qué garantía tienen los familiares de que no vuelva a suceder? Porque hay familiares que han dado 10, 11 veces su muestra de ADN. Y lo hacen de buena voluntad, Claro. ¿no? Que es, lo que quieren es saber qué pasó con su familiar. Bueno, ¿qué podemos esperar, Héctor, para los próximos meses, años, en un gobierno tan displicente, por no decirlo de otra manera? Nosotros lo que creemos es que más que esperar del gobierno, tenemos que exigir como sociedad, como colectivos, como organización de derechos humanos, como sociedad que aunque no estemos afectados directamente, sí nos afecta como pueblo. Tenemos que obligar prácticamente al Estado mexicano a cumplir, 1, con lo que ya está escrito y 2, a escuchar a las víctimas. Estos ya los están teniendo. Hay propuestas muy interesantes por parte de colectivos que si se van a traducir en leyes o en políticas públicas, podrían contribuir a lograr primero frenar el fenómeno de la desaparición forzada, porque sabemos que no se va a acabar de un año a otro, pero al menos frenarlo y luego tener una política integral que pueda erradicar la desaparición forzada. Y un elemento que en el mundo nos ha enseñado es que si no hay investigación, no hay sanción a los responsables, el mensaje que le estamos dando a ellos, a quienes desaparecen, es que pueden seguir cometiendo desapariciones porque no hay ninguna consecuencia legal, política, mediática, ética.
Así es la cosa. Bueno, mi querido Héctor, Héctor Cerezo Contreras, coordinador del programa de acompañamiento del Comité Cerezo, que llevan muchos años trabajando en este tema, te agradezco mucho que nos vengas aquí a explicar más a detalle cómo estamos enfrentando una crisis de derechos humanos. Pero te pido que no te vayas, quédate unos minutitos más porque vamos a los temas de bote pronto. Y esta dinámica es muy sencilla, mi querido Héctor. Yo te voy a plantear una idea para que tú me la puedas resumir en una sola palabra. ¿Te late? Va. Sale, va. A ver, ¿cómo defines esto que llamamos acto de gobierno de querer desaparecer a las personas ya desaparecidas? Pues cinismo. Me brinqué porque vamos ahora sí a la pregunta número 2. ¿Cómo llamas al discurso reiterado de que el Estado no desaparece personas? Pues que están desapareciendo su propia responsabilidad de buscarlas, ¿no? Muy bien. Vamos a la pregunta número 3. ¿Cómo llamamos a la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para atender una crisis de derechos humanos? Yo creo que más que ignorancia ya es dolo. Dolo. Vamos a la pregunta número 4. La ausencia de tecnología y de recursos para acelerar la identificación forense. Falta de voluntad política. Ni más ni menos. Y vamos finalmente a la número 5. ¿Cómo definimos al abandono de las familias buscadoras? Crueldad. Crueldad. Me gusta ese. Mi querido Héctor Cerezo, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en este foro de Expediente CMN. Yo espero que no sea la última vez que podamos conversar sobre esto y muchos otros temas, porque efectivamente las crisis de derechos humanos son muchísimas más. Yo espero verte en otro momento. Gracias. Y vamos con esta siguiente información, porque además de la ineficacia de las autoridades en las labores de búsqueda, se suma este riesgo que platicábamos de las organizaciones y de las familias que salen a buscar a sus seres queridos porque son víctimas de acoso de las propias autoridades y de la violencia de los grupos criminales y en muchas ocasiones también terminan siendo víctimas de desaparición. Desde siempre, al inicio fue más. Hubo mucho hostigamiento por parte de, vigilancia en nuestros domicilios. En el caso de mi compañera Margarita, que es hermana de Gabriel, tuvieron órdenes de aprehensión. Ellos, sus hermanos y ella, tuvieron que ampararse porque las autoridades los estaban señalando también como integrantes del grupo del Ejército Popular Revolucionario. A la pérdida de un ser querido, las familias deben enfrentarse a la lentitud de las autoridades, a trabas en la investigación e incluso al acoso por parte de quienes están involucrados en la desaparición, sean criminales o agentes del Estado. La diferencia es enorme. Si no se tiene el acompañamiento de organizaciones o las mismas familias que ya sufren una desaparición, la familia no sabe qué hacer y las autoridades no le hacen caso. ¿Qué esperanza tienen los familiares que ni siquiera conocen el sistema internacional de los derechos humanos, que van solas a enfrentarse a la autoridad? Pues lo único que han aprendido es que les han engañado, que pasan días, meses, años, cambian los funcionarios, pero la política pues es desgraciadamente la misma, ¿no? Entre 2018 y 2024, 9 personas buscadoras desaparecieron durante sus labores de búsqueda y en todos los casos fueron encontradas sin vida días después. Mientras tanto, de 2011 a la fecha, el número de personas buscadoras asesinadas llegó a 22, siendo los estados de Guanajuato, Sonora y Jalisco las entidades más letales. A la impunidad de los casos de personas desaparecidas y de la violencia contra sus familias, se suma la incapacidad de las autoridades para avanzar en las investigaciones, especialmente cuando se trata de la confronta de registros de ADN con restos encontrados para identificación forense. Estamos rebasadísimos en términos forenses, estamos rebasadísimos en términos de carpetas de investigación. Entonces, no sé, poniéndose también en el lugar de los agentes del Ministerio Público, resulta imposible que ellos puedan procesar todas las solicitudes, todas las demandas y todos los expedientes que tienen que hacerse cargo. Hay que abordarlo porque los restos que se encuentren y se sigan encontrando tienen que tener un lugar seguro. Mega Noticias, Andrés Solís.
Y justo acabamos de ver este cartón animado de Rictus, cuando una imagen dice mucho más que 1000 palabras, y me da mucho gusto recibir aquí otra vez en Expediente CMN a mi querido Rictus. ¿Cómo estás, mi querido Rictus? Qué gusto saludarte de nuevo. ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias, Andrés. Un saludo a tu auditorio. No, hombre, gracias a ti. Oye, estamos platicando este tema de la crisis de personas desaparecidas y este cartón animado tuyo pues muestra un poquito la postura del Estado mexicano hacia las madres buscadoras. Sí, es un tema muy difícil. Escuchaba la muy interesante entrevista que hiciste hace unos minutos y realmente coincido con varios de los puntos que ahí se destacaron. En el caso de los caricaturistas, bueno, en el mío personal, creo que este tipo de cartones aporta a mantener ahí presente el tema y que no se desaparezca, pues, o sea, hablaban de desaparecer a los desaparecidos, ¿no? Hasta 3 veces desaparecidos. Creo que es la labor del cartón en este caso, pues, es contribuir. No debe haber que para Bueno, tenemos un pequeño problema técnico con la conexión con Rictus, que nos está platicando pues las motivaciones de este cartón, pero justo eso, es que es muy difícil tratar de hacer un cartón, Rictus, con un tema tan sensible para muchas personas, y por un lado, porque por el otro está de aquellos que no quieren que se hable del tema. Sí, justamente como bien lo apuntas, quienes terminan desapareciendo o quien termina desapareciendo es el Estado, es el gobierno que debería pues darse a la labor de búsqueda, pero bueno, ya Héctor en tu entrevista anterior mencionaba una cifra, 100 años por lo menos para que pudiera empezarse a dar con algunos de algunos casos de desaparecidos, a resolverse algunos de ellos, ¿no? Es terrible. No, bueno, sin duda, y por más que el Estado mexicano quiere decir que no sucede, pues ahí están los datos, ahí están las cifras, nosotros no nos dedicamos a estar inventando absolutamente nada. Pero en esta parte de la sensibilidad, tú como monero, pero como analista también de la realidad nacional, ¿qué es lo que crees que le hace falta al periodismo mexicano desde su cancha, desde los monos, para poder visibilizar esta crisis de derechos humanos que estamos viviendo? Pues justamente no desaparecer, no hacernos oxisos, no hacernos, no ser indiferentes, sino mantener ahí el dedo en el renglón, contribuir, como dije, a que el tema siga presente, desde luego, y que se hable, que se comunique esto, que la gente pues, no pierda su empatía, que la empatía no desaparezca. Creo que esa es una parte muy importante de la labor del periodismo y en este caso, como género periodístico, de la caricatura también, ¿no? Fabuloso, sí, yo creo que la empatía es lo más importante. ¿Qué le dices rápidamente a las víctimas para que no pierdan la esperanza, mi querido Rictus? Ojalá pudiera tener una palabra de verdad, de esperanza y algo que decirles para mantener encendida esa flama, esa luz con la que salen heroicamente, de verdad, todos los días a buscar a sus seres queridos y desaparecidos. Ojalá pudiéramos tenerla, pero más bien creo que tengo, más que una palabra para ellos, tengo muchos cartones para el Estado. Creo que todavía hace falta hacer para que esa esperanza se mantenga y pues pueda, digamos, dar resultado en algún momento, ¿no? O sea, que tengamos de verdad encontremos oídos y ojos en el gobierno para que, pues bueno, cumplan con su deber y que esos cartones contribuyan para eso. Así es, y yo la verdad te agradezco mucho que nos permitas compartir tu trabajo aquí en Expediente CMN y que podamos platicar y como siempre agradecerte tu presencia y que no sea la última vez, mi querido Rictus, te mando un gran abrazo, estés donde estés. Igualmente, muchas gracias. Ojalá podamos después platicar de temas más gratos. Un día vente acá al foro y aquí platicamos y ya después vemos qué hacemos. Pero bueno, muchas gracias, mi querido Rictus. Nosotros vamos a más Cuentos sin Cuentas.
Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo el choro político. Cuentos 50, número 3. El gobierno mexicano prometió redoblar esfuerzos para identificar cadáveres y hacer confronta de ADN. Pero a pesar de que la Fiscalía General de la República tiene el mandato legal de coordinar el Banco Nacional de Datos Forenses, en el país hay 72,000 cadáveres y restos humanos sin identificar y a muchos ya les han tomado varias veces las muestras de ADN y muchas veces las familias, como lo platicamos hace un momento, han acudido a entregar sus muestras y aún así hay 72,000 cadáveres sin identificar. Cuentos 50, número 4. En 2024, el anterior gobierno dijo que retomarían el modelo de búsqueda del gobierno de la Ciudad de México, que es que porque estaba muy chido. Bueno, pues ¿qué crees? Pues no es lo mismo buscar en la colonia Condesa o en Xochimilco que andar buscando en las montañas, en el desierto, en la selva, en estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Chiapas, Guerrero. La Ciudad de México no es el país y los criterios de búsqueda en esta entidad no pueden simplemente copiarse. Y lo peor de todo es que este año 2025, ¿qué crees? El gobierno capitalino dijo, tenemos una nueva estrategia de búsqueda. Así que, pues borren lo que tenían. Bueno, hasta aquí llegamos con Expedientes MN, pero nos vamos con una breve reflexión. ¿Qué tiene que pasar en un país para que su gobierno reconozca que enfrenta una verdadera crisis de derechos humanos? Solo en los primeros 7 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre del 2024 al 30 de abril del 2025, desaparecieron 8,737 personas. 41 no regresaron a su casa cada día. Ante esto, la respuesta del Estado es que ellos no desaparecen, porque no son iguales a los de antes. Mienten, y el argumento es insuficiente para las familias que cada día salen a recorrer este país en búsqueda de sus familiares, a tratar de encontrar al menos una pista que les diga qué fue lo que pasó. El caso del Rancho Izaguirre es solo un ejemplo, una muestra de esta crisis de miles y miles de personas que no sabemos dónde están. Antes de que se fuera la anterior titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, había una plataforma en internet de la Secretaría de Gobernación llamada Hallazgos de Fosas Clandestinas. Pues, ¿qué crees? La desaparecieron porque al gobierno anterior no le gustó y al actual gobierno, pues parece que no le interesa. Así, es un botón de muestra, pero bueno, al mismo tiempo, quienes buscan a sus familiares también son víctimas de acoso de las autoridades. Y el mecanismo de protección no sirve para gran cosa. Hasta aquí esta emisión de Expedientes MN. Yo te agradezco como siempre el favor de tu compañía en este espacio donde hacemos periodismo útil, periodismo que te sirva a ti. Gracias a Héctor Jiménez y a Roberto Gómez Santiago que están al frente de este gran equipo de producción. Yo soy Andrés Solís, te invito a que te mantengas en esta pantalla porque todavía tenemos mucho más en Mega Noticias. Yo te espero en la próxima emisión aquí en Expedientes MN.